Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por acompañarnos en ATC Safety. Después de ver el reportaje de Código Magenta, en el que se titula Atrapados, atascados en la ineptitud, eh, me di la necesidad, tenía que hacer este video. Creo que es conveniente comparar con el objeto de aprender. Déjenme decirles que antes de entrar al tema, acérquense a algún lugar de acopio. Ya saben que no tenemos el Fonden. Eh, la gente ahorita en Tabasco, en Acapulco, necesita todo el apoyo. Este tipo de eventos no se solucionan de primera instancia. Todas las imágenes que ustedes han visto son de la zona a la que pueden llegar los servicios de emergencia, los servicios de comunicación, los canales, etcétera. Pero eh, la mayor cantidad de necesidades y donde se van a dar los mayores problemas es en la zona rural, en la zona más alejada, que también fue afectada. Eso lo vimos en Tabasco 2007 y esto es lo que va a pasar. Además, no han terminado los huracanes, viene otro huracán y la situación puede ser muy grave. Entonces, por favor, acérquense a los lugares de acopio, apoyen de alguna forma. Es correcto en cuanto a que uno ya no confía, pero ¿de qué otra forma podemos apoyarlos? Vamos a hacerlo, ¿sí? Y entramos al tema. Bien, una de las características que vimos el 27 de octubre de 2007. ¿Por qué octubre? El 9 de octubre del 97 también pegó Paulina en Acapulco. El 27 de octubre de 2007 fue la inundación en Tabasco. ¿Por qué octubre? ¿Qué particularidad tiene octubre? Bueno, termina la temporada de huracanes y vienen los frentes fríos. En octubre se empalman. Toda la humedad que dejaron los huracanes, las tormentas tropicales, etcétera, con el frente frío se condensa y se precipita y tenemos lluvias muy grandes. En el caso de Tabasco en 2007, tuvimos el problema de que, además, por la cantidad de lluvia que había existido en ese entonces, teníamos las presas llenas. Y si el frente frío precipitaba como existían los pronósticos, tenía que haber desfogue y tenía que haber problemas. Iba a haber problemas. Entonces, por eso contactaron. Déjenme comentar también que teníamos como antecedente que la PFP de Fox, el expresidente Vicente Fox Quesada, ya con Atenco. Con Atenco se desvirtuó totalmente, ya no era, perdió la confianza, una serie de cosas, y por eso se optó con Felipe Calderón de hacerlo. Entonces, es de hacer la Policía Federal y estaba en una fase incipiente. Ahora, la gente de Calderón, y quiero entender que también el presidente, querían hacer las cosas bien, o sea, dentro de todo lo malo que tenía, dijo, sabes que la prioridad es salvar vidas, no queremos problemas con la gente, es nuestra responsabilidad garantizar su seguridad y tenemos que hacerlo. Entonces fue cuando nos invitaron y prácticamente nos dijeron, ustedes son los que saben qué hay que hacer. Y me encantó esa parte. Uh, Era asumir la responsabilidad, pero teníamos la experiencia, sobre todo la experiencia y el conocimiento. Entonces, con esos antecedentes, veíamos que sí íbamos a tener problemas con esa inundación. Otro de los problemas que identificábamos era que la gente en esas zonas tiene una cultura del agua. Si llega uno y les dice, ¿saben qué? Tenemos que evacuar porque viene inundación, no iban a hacer caso, y exactamente así pasó. Entonces, había un margen de tiempo en cuanto venía el frente frío, precipitaba en la sierra y en lo que bajaba. Esperábamos que sería 27, 28 en la tarde cuando se dieran los problemas, pero ya teníamos, ya había inundaciones.
incipientes, pero ya había cuando nosotros llegamos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades en este momento sabíamos que, aunque existía una ley de protección civil y un sistema nacional de protección civil, había estados que no tenían ni su programa estatal de protección civil, mucho menos un análisis de riesgo, y además todos los municipios tienen recursos limitados para hacer frente a un desastre. Los estados tienen un poco más, pero hablar de desastres indudablemente que es la federación. Entonces, así lo entendió el expresidente Felipe Calderón y dio las indicaciones. Ahora, pues llegamos y teníamos que hacer planes, prioridades. Las prioridades básicamente iban a ser tres. Proteger la vida, ¿sí? Protegerlos de la violencia y protegerlos de fomentar con estas acciones la vuelta a la normalidad, o sea, proteger la vida. Había gente, o se consideraba gente, grupos vulnerables, teníamos asilos de ancianos, hospitales, teníamos zonas muy marginadas, muy alejadas. El problema ahí iba a ser llegar a ellos. Y si lográramos llegar a ellos, teníamos que llevar el equipo para atenderlos. Si no tenías el equipo para atenderlos, cuando menos estabilizarlos, tenías que evacuarlos rapidísimo. Imaginen ustedes en ese momento una diabetes descompensada, imaginen ustedes un accidente. Ahora, consideremos una cosa bien importante, que ahí hay fauna nociva. Tenemos desde cocodrilos hasta la huyaca, que es una serpiente de cascabel, un tipo de serpiente de cascabel muy especial, muy venenosa, además de tarántulas, alacranes, todo eso. Pero esos dos eran los problemas. ¿Por qué? Porque la inundación iba a afectar los lugares donde normalmente se encuentran contenidos y iban a salir. Y exactamente eso fue lo que pasó. Entonces, teníamos que identificar los puntos de riesgo y atenderlos. Ahora, la violencia, ¿en qué aspecto? Cuando llega una situación de desastre, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un evento que rebasa la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de una comunidad? Su policía, sus bomberos, sus personal de rescate, de urgencias médicas, hospitales, etcétera. Entonces, en ese momento que nosotros llegamos, ya todo esto iba a estar rebasado. Con eso en mente, también imaginen ustedes si la inundación afectaba a los centros penitenciarios, las vías de comunicación, las carreteras y todo esto, la delincuencia en esos momentos, la gente antimexicana, la gente antiespecie, son los momentos que aprovecha para atacar. Entonces, esos dos eran los aspectos que básicamente íbamos a atender, y si lo hacíamos bien, íbamos a crear los cimientos para la vuelta a la normalidad. Y otro punto importante, si lográbamos hacer el auxilio, la protección a la vida, la atención a la vida y evitar el riesgo de violencia, la gente iba a apoyarnos. Eso era lo que queríamos, y eso se logra en los primeros momentos que llega uno a trabajar en esas situaciones. Entonces, una de las cosas que se optó por hacer fue lo que es una evaluación de la problemática en aéreo. Ya ahí vimos los puntos en los que se tenía que trabajar. En primera instancia, les recordamos que ya había problemas, ya teníamos inundación, ya teníamos ríos. Había personas que no iban a aceptar evacuar, querían quedarse en sus zonas, en sus hogares. Obviamente estamos hablando de casas de 2, 3 pisos, pues sí podían quedarse, pero teníamos que eliminar los riesgos. En esta imagen que ustedes están viendo, estamos sacando un cocodrilo. Entonces, obviamente necesitamos asegurar su área para poder dejarlos, y ya nada más le dábamos agua, principalmente alimento, despensas, etcétera. Ahora, después tuvimos la problemática de algunas zonas en las que querían contener la inundación, etcétera. Fue difícil estar trabajando con ellos porque no entendían que venía un problema más serio. Entonces, vean ustedes en una primera imagen y la otra. Ahora,
El problema fueron los municipios más distantes que ya tenían una problemática seria. Entonces estuvimos trabajando incluso en la noche. Ahora, en esa primera instancia ya había inundación y ya empezaban a salir los cocodrilos de la zona en la que se encontraban. En esta imagen y la que sigue, estuvimos trabajando de noche. Déjenme decirles que en ese momento había limitaciones técnicas muy importantes. No existían los drones, no existían los LED que ahora conocemos, no había comunicación vía WhatsApp y todo eso. Entonces estábamos limitados en ese aspecto y también estábamos limitados en el aspecto de que la Policía Federal iba iniciando. No estaba todavía aterrizado. Si bien había todo el personal de la antigua PFP y inclusive personal de Ejército y Marina que estuvieron ahí, dice, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Vamos a trabajar. Ahí estábamos nosotros, vamos, la parte de rescate, pues se va a ir a las zonas más peligrosas, a las zonas donde verdaderamente necesitan ayuda. Por eso digo que la mayoría de imágenes que ustedes están viendo en cuanto a Guerrero es de la zona urbana, la zona en la que puede llegar los medios de información. El problema va a estar en las zonas más marginadas. Allí estuvimos yendo a esas zonas más marginadas con lo poco que nos quedaba de luz, acercándonos a las casas alejadas y sobre la marcha estábamos viendo. Déjenme decirles que en esa zona, conforme íbamos alejándonos de la zona urbana, veíamos las combis ahí bajo el agua, veíamos iluminadas dejaban prendidas las lámparas. O sea, veías, tocabas con el remo, la parte de arriba de las combis y estaban prendidas las luces. O sea, fue un ambiente así como medio tétrico y alrededor, a lo lejos, oíamos el aullido de los perros. Muchos perros, la gente abandonó los animales porque fue rapidísimo, nos comentan personas en los que me metí a sacar a mi niña, salí y ya el agua me llegaba a la cintura. Fue esa primera fase y no venía lo más pesado. Ok, se hizo y a lo lejos de repente veías cómo se agitaba el agua y el perro que estaba aullando se callaba. Ya estaban los cocodrilos ahí haciendo de las suyas. Entonces la gente necesitaba el apoyo y teníamos que hacerlo. Indudablemente teníamos que hacerlo. La gente en una situación de desastre no sabe si te dan el equipo, si estás capacitado, te ve cómo solucionas sus problemas y tienes que estar a la altura de ellos. Entonces, ok, dicen, es que es mucho riesgo, están en más riesgo la gente. Se supone que los cuerpos de emergencia son para trabajar en una situación de desastre y en una situación de desastre hay todos los riesgos. Si no se entiende eso, nunca va a trabajar en una unidad, un servicio de emergencia. Por eso se pide que la gente que comande esas unidades sea gente que ha tenido experiencia. En bomberos decíamos que sus grados huelen a humo. Ok, entonces ahí fue donde estuvimos haciendo eso. Esta parte, esta imagen la dejé porque fue al día siguiente, ya cuando estábamos terminando. Al día siguiente fue cuando se vino verdaderamente toda la lluvia y vino ahora sí que la avenida de agua. Entonces, la gente que no quería evacuar primero, después estaba pidiendo a gritos que la sacáramos. Fue la parte más crítica. Se hizo la evaluación. Ahí vemos cómo había mucha gente en esa secundaria. Primero estuvieron en planta baja, luego en primer piso, luego en segundo. O sea, iba subiendo y la gente estaba ahí. Cuando llegamos nosotros, que con el helicóptero observamos ese lugar, de plano, ¿sabes qué? Aquí bajan. Bajo en la azotea, en cuanto bajo, a ver, no inventes, estaba lleno de gente. Teníamos ancianos, teníamos niños, teníamos gente enferma, gente con una glucosa descompensada, gente que prácticamente se había caído, gente con fracturas, gente con una serie de problemas, y allí estaba ya personal de la Marina. Incluso su vehículo ya había quedado totalmente tapado. Ya, no nos hago el cuento largo, nos quedamos a trabajar. Fue donde verdaderamente hicimos toda la mayoría del trabajo en la fuerza crítica. Ustedes lo vieron mucho en la televisión. Vean ahí todavía las aulas más bajas de la secundaria todavía no llegan
a cubrirse su techo. Empezamos allá a trabajar, a hacer el triage. ¿Qué triage ni qué nada? Veíamos a la gente más grave y rápido, atenderla, estabilizarla, subirla, a camillarla con lo que había, hacer de todo. Entonces fue algo muy padre porque ahí la gente de la Marina dice, ¿sabes hacer esto? Sí, ¿sabes hacer lo otro? Sí, pues se pásale. Entonces, dice, ¿en qué te ayudo? De verdad que eso fue algo que nunca se me va a olvidar. La camaradería, dice, "Va, yo no sé hacer eso, pero tú sabes a qué te ayudo". Es lo que conocemos en el trabajo de rescate como tarea, liderazgo por tarea o mando por misión. O sea, si vamos de todo el equipo, vamos a atender un evento y ahí está un médico en el grupo y hay un lesionado, ¿quién va a liderar? Pues el médico. Si hay que evacuar a una persona de un edificio alto con cuerdas, el técnico con cuerdas es el que va a liderar. Así es como trabajamos ahí y fue lo que implementamos ahí. Porque déjenme decirles otra cosa, como no había esa organización, porque fue rapidísimo, fue todo así de que rápido. Entonces, había mucha gente sí, ¿qué hago? Pero espérame. Ahí implementamos lo que se llama enseñar haciendo. O sea, agarramos un grupo de gente, les decíamos lo que iban a hacer y los dejamos trabajando. Luego en otro punto otro y en otro punto otro y así estábamos trabajando y ya después les dábamos seguimiento. Aunque ya cuando fue lo de la secundaria, pues en cuanto empezaron a ver que allí estábamos bajando con los helicópteros, estaban a ver el MI ruso, mis respetos con ese helicóptero, fue la de batalla, fue el último que pudo irse porque en condiciones atmosféricas puede estar trabajando, ya oscureciendo y dice ya no voy a poder salir, fue el último. Me acuerdo muy bien, fueron 57 personas las que subimos en ese último viaje, de ese tamaño, mis respetos. Incluso le mando un saludo al capitán que lo piloteaba, mis respetos. Fue el apoyo que nos dio. Ahora, allí estuvimos trabajando y empezaron a ver los helicópteros y entonces toda la gente de otros municipios empezó a llegarse. Todo el día estuvimos ahí trabajando, fue crítico, pero fue satisfactorio, lo logramos. Déjenme adelantarles que no tuvimos ningún muerto, hubo una persona que falleció, pero fue por lo que se metieron a su casa, un asalto, le dio un infarto. Y fue ni siquiera en las zonas marginadas, fue en la zona urbana. Bien, ahora, algo que quiero hacer mucho énfasis, se desbordó la solidaridad. Tuvimos helicópteros como no se imaginan. Yo sí quiero hacer un poco más énfasis en esto, en cuanto a que el actual gobierno llegó con todo el apoyo, de todo, nunca había llegado un gobierno con tanto apoyo. ¿Cómo es posible que no tenga esa capacidad de convocatoria? Vean aquí, o sea, algo muy padre, llegaron helicópteros de todos lados, tanto del Estado de México, de Monterrey, mis respetos, un saludo, de Guadalajara, de todos lados llegaron. Vean ahí, tuvimos ya cuando pasó esta parte crítica de la avenida de Corriente, en la secundaria, el problema era llegar a las zonas más alejadas, llevarles víveres, evacuar a la gente que tenía que ser evacuada, estabilizarla, evacuarla, apoyar a la gente y asegurar sus zonas. Porque, o sea, no es solo llegar la ayuda, también debes llevar la protección. Y por eso la forma en la que decimos trabajar fue un éxito. No solo llevas el auxilio, también llevas la protección, así. Entonces, aquí vemos los helicópteros. Mis respetos, también por eso quería hacer este video. Ya no hubo oportunidad de verlos después. Gracias chicos a todos ustedes porque hicieron posible que ese evento hubiera sido un éxito. Actualmente yo creo que es una de las respuestas más eficientes que hemos tenido a nivel nacional. De hecho, llegaron canales, Discovery llegó, querían
quien hace una entrevista a un servidor y todo, ya andaba trabajando. Hay otro detalle, mucha de la gente que van a ver ustedes en las fotos, pues normalmente no es la que está en las zonas de trabajo. Porque la parte crítica no está en las zonas urbanas. Ahí ustedes ven, por ejemplo, la gente que está arriba en la azotea, sí, pero los que estaban haciendo todo el trabajo abajo, pues eran los operativos y crean nuevas situaciones tremendas. Incluso llegó, dicen que la maña, llegó gente de la maña, los colonos dicen aguas por esto, y crean algo que vi es que es, en Men, los que llegaron aquí fueron los más miedosos, querían que los evacuaran ya. Obviamente no pueden sacarle las armas a la naturaleza, ahí sí, ni modo, maestro. Y algo que pasó es que la gente apoya, y le dice, ¿sabes qué? Te vas a ir hasta que me vaya yo. No, es verdad, lo dejamos ya después, pero bueno, sí, fue tremendo, y si no hubiéramos llevado la experiencia no lo logramos sacar adelante. Ahora, esta imagen, de verdad, mis respetos. Trabajamos Marina, trabajamos Ejército, trabajamos Policía Federal. Nunca hubiera pensado que íbamos a trabajar como si nos conociéramos desde hace muchos años. Y yo pienso, de hecho, aseguro que fue que desde el presidente, el licenciado Felipe Calderón, no se metió. O sea, dice Zapatero a tus zapatos. Ese fue uno de los liderazgos sin estar en el lugar. Dejó trabajar a los que saben hacerlo. Y de verdad logramos mucho. Entonces, conclusiones. Hay básicamente 3 conclusiones. Una, a partir de ese momento, muchos funcionarios públicos empezaron a ver las situaciones de desastre como plataformas para promoverse. Y ya después de ahí vemos que así sea lo que sea, van y andan ahí caminando en el lodo, y andan ahí diciendo, dándole una despensa, abrazando a un viejito. O sea, de verdad que eso sí le reconozco al expresidente Felipe Calderón, que él no usó eso. Y nos dejó trabajar. Básicamente nos dejó trabajar a los que sabíamos. Ese fue un punto. El otro, los sistemas de protección civil en ese momento no estaban tan estandarizados como ahora. La tecnología tampoco era como la que tenemos ahora. Pero algo que más que esas dos cosas, algo que no existían eran los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque los derechos humanos permiten la evaluación de las acciones. O sea, la seguridad trae un mecanismos de mejora continua, y con los derechos humanos esos mecanismos están en manos de los ciudadanos. Porque ahí viene la tercera parte. Si no hay derechos humanos, ¿qué es lo que pasa? Los funcionarios pueden andar paseándose con todo su séquito de reporteros. Mira, ya estoy mojándome mis zapatitos, estoy en el lodo, en el sudor, veme y sácame fotos. Bien, como no hay derechos humanos, eso es muy común. ¿Por qué? Porque también al no haber derechos humanos no hay ciudadanos. Y esos esfuerzos como el de la unidad de rescate de la Policía Federal y otros muchos agrupamientos o otros muchos eventos se pierden si no hay el apoyo ciudadano. Con los derechos humanos verdaderamente se logra que el ciudadano se involucre, ¿sí? Es como si cualquiera de ustedes hereda una gran empresa. Qué padre, o le regalan, como quiera que sea, tiene una gran empresa y va a contratar un administrador, lo contrata, perfecto. Tiene que haber un currículum, tiene que haber un perfil de puesto. Bueno, no, le vale, lo contrata al primero que le llega, al más bonito, etcétera, lo contrata, pero nunca lo supervisa. ¿Qué es lo que va a hacer el dueño? Pues sí, al dueño del país, perdón, al dueño de la empresa, no le importa, a mí menos. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Lo que vemos. Entonces, esas son las 3 conclusiones que vimos, y
a este momento ya no hay eso, ya tenemos derechos humanos. Y vuelvo, a lo mejor van a decir que le estoy echando porros a Felipe Calderón, pero hay que ser honestos, o sea, honor a quien honor merece y también hay que decirlo mal, o sea, tal vez, no sé qué reflexión ya ha tenido, pero con él fue que se ratificaron los derechos humanos y con ellos tenemos toda la herramienta para mejorar el servicio público, porque el único que viola derechos humanos es el gobierno, el Estado, porque él tiene todos los recursos, toda la autoridad, sí, y todo la fuerza pública y todo para proteger al ciudadano. El único que viola derechos humanos es el Estado. Por último, y ya para despedirme, quiero que vean una de las cosas que también trae los derechos humanos, y al menos yo lo hice desde marzo de 2009, es lo que es el Manual de Administración de Calidad. Sí, es la herramienta de mejora continua para todo lo que son las organizaciones y bueno, a nivel de desastre, de grupos de rescate, de cuerpos de policía también, es la obligación del director tener esto. ¿Por qué? Porque en base a eso, el policía, y que voy a adelantarme aquí, el policía es un técnico, y un técnico que necesita procedimientos. Si algo falla, no falla el técnico, fallan los procedimientos. En cuanto a eso, muchas de las fallas no son responsabilidad del policía, sino de sus directores. ¿Por qué es que nunca se responsabiliza la dirección? Y ejemplos hay muchos más en este gobierno. Ok, les voy a leer lo que dice. Dice, rescataré a las personas afectadas por un desastre en el peor lugar y en el peor momento y lo haré con rapidez, seguridad y calidez humana. Eso fue la máxima directriz donde se aterrizan todos los procedimientos de la unidad de rescate que tuve el honor de fundar, de formar y ya no tuve oportunidad de consolidar por, bueno, cosas que vamos a ver más adelante, que es algo muy común en estos, en donde tenemos gobiernos. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo es? Negligentes. Porque ahorita ya hay derechos humanos, ya hay normas, ya existe protección civil. Esto que estamos viendo no es otra cosa que la repetición de la atención a la pandemia. Y lo vamos a platicar más adelante. En el aspecto de protección civil, todos los eventos causados por un desastre entran en los fenómenos hidrometeorológicos. Y hay toda una actividad en la metodología, la cual es reforzada con el derecho a la seguridad de los 3 derechos fundamentales en derechos humanos. Entonces, sirva este video para agradecer a todos aquellos que nos ayudaron, para reconocer al gobierno que en ese entonces respetó la zapateros zapatos, y eso fue lo que nos ayudó a lograr esto. Como les digo, fue un éxito, solo hubo un muerto y no fue por un infarto porque entraron a su casa. Bueno, me despido diciéndoles que por favor apoyen, vayan a un centro de acopio, solidarícense de alguna forma, porque el único que puede salvar a México es el ciudadano. Y como decíamos, sé capaz, sé digno y sé solidario. Esa es la gente TC. Un saludo bien grande, nos vemos en la próxima. Hasta luego.